Ahora sí, vamos a empezar grabando la clase. Recording in progress. Se ha olvidado los acompañantes acá. Qué vale, esa lo he hecho a propósito. Ah, yo también, empezó ya todos acá. Yo también. Bueno, vamos a ver algo que quedó pendiente del otro día, ¿sí? Un poquito de lo que es en cuanto al artículo, ¿sí? Quedó un último punto para repasar, para ver, no sé si lo habrán visto en el apunte, ahí en la última parte dice el artículo como sustantivador universal, ¿sí? ¿Qué significa el artículo como sustantivador universal? Bueno, palabras individuales, ¿sí? O categorías gramaticales que se pongan al lado de un artículo, ¿sí? Se convierten en sustantivos. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir, palabras individuales, igual está ahí en el apunte para que lo puedan tener, ¿sí? Palabras individuales o categorías gramaticales, ¿sí? Cualquier palabra que vos pongas a la par de un artículo se convierte en un sustantivo, ¿sí? Bueno, ahí te daba algunos ejemplos. Por ejemplo, la palabra bueno, ¿sí? El hombre bueno, ¿sí? ¿Qué es bueno? Ahí, el hombre bueno es un adjetivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque describe al sustantivo, ¿verdad? Califica al sustantivo. Pero cuando vos pones el bueno, ¿sí? Ya no está la palabra hombre, ¿verdad? El bueno. La palabra bueno, ¿verdad? En tu mente está como un adjetivo, pero si está a la par de un artículo, ¿en qué se convierte? Ya no es más un adjetivo, ¿sí? Tenerlo en cuenta a la hora de analizarlo. Si vos pones un adjetivo, está mal, ¿sí? Es un sustantivo porque está a la par de un artículo. Los artículos sustantivizan, ¿sí? Las categorías gramaticales, las palabras. También suele pasar, ¿sí? Por ejemplo, que una frase entera puede ser sustantivizada, ¿sí? Por un artículo. Ahí también te dice, por ejemplo, dice, el Instituto Bíblico de Newark cumple sus labores con fe. Bueno, eso es ya una oración, ¿sí? Pero, por ejemplo, si dice el Instituto Bíblico de Newark, ¿verdad? El Instituto Bíblico, hay tres palabras, cuatro palabras, ¿sí? Que están ahí una a la par de la otra y que todas están precedidas por un artículo el, ¿sí? El artículo encima está en singular, ¿sí? Por más que sean muchas palabras, todas estas palabras son una frase, ¿sí? Eh, quedan hechas como un sustantivo, ¿sí? ¿Se comprende? A ver, ¿quién me da un ejemplo? ¿Cómo? Lo explico un poquito más. Bueno, vamos a verlo con... El cual, ahí está, ese es un ejemplo del pasaje, ¿verdad? Que estuvimos analizando. Bueno, tenés ahí cual, que sería un pronombre, si no me equivoco, ¿verdad? Cual, la palabra cual es un pronombre, cual. Ahora, eh, a la par de la palabra cual hay un artículo. ¿Ese artículo cuál es? El, ¿verdad? ¿Qué es el? Es un artículo definido, ¿verdad? Es un artículo singular y masculino, ¿verdad? Entonces, ese artículo el, ¿sí? Lo que va a hacer a la palabra cual, que está a la par, ¿sí? Lo va a convertir en un sustantivo, ¿sí? Ya no es más un pronombre. Así con cualquier palabra, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo acá. Por ejemplo, ponemos, ¿verdad? Dios, bueno, ¿verdad?
Acá tenés, ¿qué es esta palabra que está acá? Esto es un sustantivo, ¿verdad? Y acá bueno, ¿sí? ¿Qué es? ¿Por qué es un adjetivo? Perfecto. El adjetivo califica al sustantivo, te dice algo del sustantivo, ¿verdad? Ahora, bueno, la palabra bueno en sí, así en esta posición, es un adjetivo. Pero si ponemos el bueno, ¿sí? Ahora sí, esta palabra bueno, ¿en qué se convierte? Se convierte en un sustantivo, se transforma en un sustantivo. Ahora, la estructura de la palabra cambió, el tronco de la palabra cambió, no cambió. ¿Sí? La estructura se sigue escribiendo igual, ¿verdad? Se sigue pronunciando igual, se sigue viendo de la misma forma. Lo que cambió es su categoría gramatical. Ya no es un sustantivo, ¿sí? Perdón, ya no es un adjetivo. Ahora es un sustantivo. ¿Por qué se convirtió en sustantivo? Porque tiene un artículo a la par. ¿Sí? Ahora podemos decir, otro ejemplo, a ver. Sería, eh, Josué, lindo. Ah, ¿no? ¿Qué es la palabra lindo aparte de una mentira? Adjetivo, ¿sí? Adjetivo. Ahora, ¿sí? Si yo le pongo a la par lo lindo, ¿qué es esto que está acá? ¿Un qué? Artículo, ¿verdad? ¿Y qué es un artículo? Neutro. Bien. Ahora, esa palabra lindo que se sigue escribiendo igual, tiene la misma estructura, ¿sí? Pero ¿en qué se convirtió? En un sustantivo. Ya no es un adjetivo. Por la simple razón de que a la par tiene un artículo, ¿sí? Cada vez que encuentres un artículo a la par de cualquier categoría gramatical, se sustantiviza. Por ejemplo, el amar. ¿Sí? Ahora, amar ya no es un verbo en infinitivo. ¿Sí? Ahora ya es un sustantivo o algo parecido. ¿Sí? Lo cual, ¿sí? Cualquier palabra que esté a la par de un artículo se convierte en un sustantivo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguno no comprende todavía? ¿Sí? ¿Está todo bien comprendido? Oscarcito no comprende. Bueno, a ver. ¿Ah? Ninguno. A ver, ¿cómo lo podemos ilustrar? ¿Cómo? Ujú. Sí, sí. No, sería un adverbio. Está ahí precedido. Bueno, a ver, vamos a ver de nuevo. Vamos a identificarlo, ¿sí? Vamos a ir viendo la tarea y capaz ahí se le hace la luz. ¿Tienen su tarea en mano? ¿Sí? ¿Tienen lapicera roja? Bueno, lapicera de color. Hizo con rojo, bueno, el color contrario. Bueno, vamos a ir viendo uno por uno acá. eh,
¿Cómo? Lo que vamos a hacer ahora es tu tarea, ¿sí? La tarea de cada uno la vamos a controlar en vivo, ¿sí? La vamos a ir yendo artículo por artículo y viendo si la hiciste bien o no, ¿sí? Acuérdate que al principio de la materia yo dije que la nota te la vas a poner vos, ¿sí? Vamos a confiar en el criterio de los alumnos, ¿sí? La ortografía sí la vamos a corregir, vamos a revisarlo un poquito, ¿sí? Pero las notas, ¿verdad? Si vos escribiste, ya tenés tu tarea terminada, ¿verdad? Y te equivocaste, ponerle una crucecita ahí a la par, ¿sí? De que te equivocaste y abajo poné la que con una tilde, la que está bien, ¿verdad? Y de acuerdo a eso te vas a poner tu nota, ¿sí? Eh, Espérame un segundito que... Dejen de copiarse. Bueno, no se me quiere conectar la computadora a la pantalla. Vamos a ver. No.
Bueno, me van a disculpar los hermanos de Buenos Aires y los que quieran ver la clase después en vivo, pero bueno, no se me conecta ahí de la pantalla. Vamos a avanzar un poquito. Bueno, Efesios 4 del 1 al 8, ¿sí? Había 16 artículos, ¿sí? 16 artículos. ¿Pudieron encontrar 16? ¿Sí? El problema no es encontrar 16. El problema es que los 16 que hayan encontrado sean los correctos, ¿sí? Así que vamos a ir viendo, ¿sí? Porque había, si es que vamos por eso, hay como 20 y 15. Bueno, versículo 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Primer artículo, ¿cuál es? Uy, se me cayó acá. El Señor, perfecto, muy bien. El Señor. Ahora, el Señor, vamos a desglosarlo. Artículo, ¿sí? ¿Qué más? Definido, singular, masculino. Perfecto. ¿Así lo hicieron la tarea? ¿Sí? Ajá, bueno, no hay problema. Ha puesto una fila y todo a la par, ¿verdad? Ah, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Si se pone artículo singular definido masculino, no hay problema. ¿Sí? Perfecto. El orden de los factores no altera el producto, dice acá la N. Bien. No hay problema, no hay problema. Se supone que todos son artículos, ¿verdad? Bueno, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación. ¿Cuál es el segundo? Segurísimos. Muy bien. De la vocación. ¿Sí? Ahora, a ver, el que no me mire, lo va a decir, ¿quién es? Ahí está, la Cristina no me estaba mirando. Dice, no, pero tarde. Diga, a ver, la, desglosemos. ¿Sí? Femenino singular. Muy bien, perfecto. A ver, seguimos. Con que fuisteis llamados. ¿Todo bien hasta ahí? Dos artículos en el primer versículo. ¿Sí? Con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. A ver, la pastora. ¿Cuál es el artículo ahí? Los. La señora Norma dice que es los. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien, muy bien. A ver, doña Norma, desglose el artículo. Artículo masculino, plural, definido. Perfecto, muy bien. Ahora, acá tenés a la par, ¿sí? La palabra unos. ¿Qué es unos? ¿Artículo o es un sustantivo? Gramaticalmente en esta ocasión, ¿sí? Es un sustantivo. ¿Por qué? Porque está a la par de un artículo, ¿sí? Entonces, unos, que podría ser tranquilamente artículo indefinido, masculino, plural, ¿sí? Ahora es un sustantivo. Entonces no cuenta como artículo. Si lo pusiste como artículo, no cuenta como artículo, ¿sí? Los unos a los, ¿sí? A ver, Sarita, desglose. Artículo masculino, plural y es definido e indefinido.
definido. ¿Segurísima? No te veo muy segura. Te conozco segura y sé que no estás segura. La pego de buenísimo. Definidos, ¿sí? ¿Cuáles son los definidos? El, la, los, las, ¿sí? Lo no es. No, lo no es definido. Lo es un artículo neutro. No. Tiene razón. Tiene razón. Es verdad. Es neutro, pero es definido. Tiene mucha razón la Lulú. Bien ahí la Lulú. Aplauso para la Lulú. Si ustedes no saben, la Lulú, cuando yo era chico, era mi maestra. Así que enseñaba matemática. Bien. Es definido, pero es neutro. ¿Sí? Ya vamos a explicar bien ahí cuando lleguemos a ese. Estamos en el versículo 2. ¿Sí? Los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La. ¿Sí? A ver, Oscar Avellaneda. ¿Se anima? Ajá. Femenino. ¿Y qué más? Singular. Perfecto. Artículo. Muy bien. ¿Está bien lo de Oscar? Bien, Oscar. Bueno, ¿cuál es el siguiente artículo? ¿Cuál? Del. Muy bien, perfecto. ¿Qué es esto? Artículo contracto. ¿Sí? Ahora, eh, los artículos contractos se pueden desglosar, ¿sí? De forma individual. Por ejemplo, el contracto es la unión de una preposición, ¿sí? De más el. Entonces, lo que tenés que hacer es analizar la categoría gramatical de más la categoría gramatical el, ¿sí? Pero con que me hayas puesto artículo contracto ya es suficiente, ¿sí? No hay problema. Del artículo contracto, suficiente. Si lo querés desglosar, no hay problema. Hacelo en tu casa. No. Del espíritu en el vínculo de la paz. El. Bien. A ver, don Vicente, ¿se anima? Bien, masculino singular definido. Perfecto. ¿Qué hace el artículo definido? ¿Qué es lo que hace? ¿En qué se diferencia del indefinido, por ejemplo? ¿Se acuerdan? ¿El definido qué hace? Define o caracteriza, ¿verdad? Y es muy puntual. Es, se refiere a algo o a alguien claramente, ¿sí? No hay forma de errar. A diferencia del indefinido, ¿sí? Que reconoce vagamente un sustantivo, o a alguien, o algo, ¿sí? Vagamente. No es lo mismo decir la silla que decir una silla, ¿verdad? Perfecto. Ahora, el vínculo de la paz. ¿Qué más? ¿Qué otro hay? La paz. Bien. ¿Quién se anima? Levante la mano. Ariel. Femenino. Singular definido. Perfecto. A ver, versículo 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. A ver, ¿quién se anima? ¿Cuál artículo sigue? Un cuerpo, ¿sí? Un espíritu, una esperanza, ¿sí? Ajá. ¿Qué es eso? ¿Son artículos? Bueno, en su estructura, ¿sí?
se parece a un artículo. Pero ahora vamos a hablar, ¿sí?, de las terribles aberraciones teológicas que pueden surgir si ponemos esto como un artículo indefinido, ¿sí? El apóstol Pablo está hablando de unidad, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice acá? Solícito en guardar la unidad, ¿sí?, del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿En qué se va a basar esa unidad que tenemos en Cristo? ¿Sí? En un cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? La iglesia de Cristo. Un espíritu. ¿Cuál es ese espíritu? El Espíritu de Dios. Una misma esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? La esperanza que tenemos en Cristo, ¿verdad? Ahora, imagínate si fuese un artículo indefinido. Nunca podríamos decir, ¿verdad?, a qué espíritu se refiere. Nunca podríamos definir de qué cuerpo está hablando. Nunca podríamos saber específicamente cuál es la esperanza que tenemos. Y no podríamos nosotros vivir en la unidad con la que fuimos llamados. ¿Verdad, Sarita? Un Señor, ¿sí? Una fe, un bautismo, ¿sí? Imagínate si dijéramos un Señor, uno de por ahí, ¿verdad? Uno que vagamente es expresado, ¿verdad? Es señalado. No sabemos qué Señor. ¿Hay varios señores? No, hay un Señor, ¿verdad? Uno en cantidad. Una fe. Cualquier fe nos puede llevar a la unidad del Espíritu. ¿Es así? No. Una fe, una sola, de número. Un bautismo. Un Dios, ¿sí?, sobre todas las cosas. Y Padre de todos. Entonces, fíjate, ¿verdad? En este caso, en su estructura parece un artículo, ¿sí? Parece un artículo indefinido, pero es un adjetivo numeral, ¿sí? Es un adjetivo numeral. Por lo tanto, no corresponde al artículo. Entonces, si pusiste que acá había artículos, ponle a todos una crucecita así. Un Señor, un bautismo, una fe. Habla de números, ¿sí? No son artículos. ¿Bien hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Se comprende? Bueno, adjetivo numeral. Ya vamos a llegar hasta ese punto de los adjetivos y vamos a verlo mejor, ¿sí? Un Dios y Padre de todos. Bueno, seguimos. Versículo 6. El cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Hay algún artículo ahí? Él. El cual sería un sustantivo en ese caso, ¿sí? Pero él, ¿qué es él? Artículo definido, singular, masculino, ¿sí? Por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Cuál es el siguiente artículo? ¿Cuál? La. Muy bien. Este también, artículo, ¿verdad? Definido, singular, femenino. La medida, lo mismo, igual que el de recién, artículo, definido, singular, femenino. ¿Y acá qué hay? ¿Qué es? Un artículo, ¿cómo se llama? Contracto. ¿Sí? Del don. Entonces, del don de Cristo. Versículo 8, el último. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Cuál es el siguiente? Lo. Perfecto. ¿Qué es lo? Artículo neutro. ¿Qué más? Definido. ¿Y qué más? Neutro masculino.
El neutro siempre va a estar en singular. Siempre. El artículo neutro siempre va a estar en singular. Siempre va a corresponder a una sola persona. ¿Sí? Ahora, cuando decimos neutro, no es que es definido o indefinido, sino que nos dice que el sustantivo al cual acompaña, ¿sí?, eh, no tiene género, ¿sí? No es ni masculino ni es femenino, es neutro. Por ejemplo, en la Biblia, en los escritos originales, vas a encontrar a la palabra Dios, ¿sí?, por ejemplo, en neutro, o espíritu en neutro, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene, Dios no tiene género, ¿sí? En sí, Jehová, digamos, la Trinidad misma. Entonces, cuando encontrás el artículo neutro, no es que no se define, ¿verdad? No es definido o indefinido, ¿sí? No tiene nada que ver con esto, sino que marca si es masculino, que no es masculino ni femenino, ¿sí? No es masculino ni femenino, no es ni varón ni mujer, es algo neutro, ¿sí? Generalmente se refiere a algo abstracto, ¿sí? Algo que no corresponde a algo que tenga un género, ¿sí? A sentimientos, por ejemplo, también. Bueno, otro más. Lo alto, subiendo a lo alto. Llevó cautiva la cautividad, ¿sí? Y dio dones a los. A ver, ¿quién me dice este? Los. A ver, Maxi. A ver si se va a bautizar. Artículo masculino definido plural, perfecto. Los hombres. Muy bien, listo. ¿Te equivocaste en alguno? ¿Sí? Pero ahí tenés. ¿Sí? Acá tenés. Uno. ¿Sí? Uy, ya tenés. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. La Virginia parece que la sacó de una. Bueno, buenísimo. Con respecto a lo que veníamos diciendo, ahí los muchachos del fondo, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo más, si no después yo me junto a charlar personalmente. Lo único que hay que comprender con el artículo, ¿sí?, es que tiene el poder de cambiar categorías gramaticales, ¿sí? Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es una categoría gramatical? ¿Pueden saberlo? ¿Pueden responderlo? ¿No? Bueno, en el lenguaje castellano, en la gramática castellana, ¿sí?, tenemos para hablar 9 categorías gramaticales. O sea, cada vez que vos hablás, expresás, escribís algo, a la hora de hacerlo, siempre usás algunas de estas categorías para hablar, ¿sí? Están seccionadas en 9 categorías, de los cuales tenés, por ejemplo, en estas 9 categorías son el artículo, ¿verdad?, el sustantivo, el adjetivo, el verbo, ¿sí?, interjección, tenés varios, ¿sí? No nos vamos a ir tan extenso. Ahora, son 9 las categorías gramaticales. Una de ellas, ¿sí?, que estamos viendo ahora, es el artículo, ¿sí? El artículo es el, las, lo, ¿verdad?, los. Esos son los artículos. Y a veces los artículos siempre en realidad lo vas a encontrar a la par, ¿sí?, de otra palabra, de otra categoría gramatical.
Entonces, por ejemplo, ahí viendo en la pantalla. El perro malo. ¿Sí? El perro malo, hay tres categorías gramaticales acá. ¿Sí? Tenés por un lado el artículo, ¿sí? Tenés por un lado acá un sustantivo y tenés acá un adjetivo. El perro malo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Tres categorías gramaticales. El perro malo. De las 9, 3 de 9. ¿Sí? Ahora, fíjate que el artículo, el, ¿sí? Tiene acá a la par un sustantivo, perro. ¿Sí? No hay problema con eso. Pero a veces va a pasar que ese sustantivo no se va a encontrar. Y te va a quedar el malo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es esto? Vos mirás así, ¿verdad? Recién veíamos, y esto era un adjetivo, ¿verdad? Un adjetivo. Pero ahora, al estar a la par de un artículo, ¿sí? Malo, el malo, ahí una mosca que me molesta, ¿en qué se convierte este adjetivo? En sustantivo. Ahora ya no es más adjetivo. Ahora se convierte en sustantivo. Uy, no se puso el color. Sustantivo. ¿Sí? Así con cualquier categoría gramatical. Por ejemplo, ahora es un adjetivo malo, ¿verdad? Pero recién era un pronombre. Ponemos el más cual. ¿Sí? Esto, si vos lo analizás en su estructura, ¿verdad? Lo analizás solo, esto es un pronombre. Es un pronombre. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué tiene a la par? Un, ¿qué tiene acá? Un artículo. Entonces, ¿qué pasa con ese pronombre? ¿Qué se hace? ¿Se convierte en qué? En sustantivo. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Bueno, la práctica, ¿sí? Del análisis le va a ir haciendo mejorar este ámbito. ¿Sí? Bueno, eh, vamos a ver si puede conectar ahora. Sí, hay que pónganle su nombrecito a la hoja y hay que entregarla. ¿Sí? ¿Qué dice? Ahora sí, Ariel, si podés apagarle a la tele o al wifi o lo que sea, y, o a la tele, no sé, porque no se me conecta y ahora sí me gustaría que se conecte. Bueno, no pasa nada, igual nos quedó solamente 10 minutitos para hablar de la nueva categoría gramatical. Eh, bueno, vamos, ya estamos. A ver,
Vamos a empezar de nuevo, ¿sí? La clase, ahora sí, la clase número 5. Vamos a hacer una pequeña introducción a una nueva categoría gramatical, ¿sí? Esta nueva categoría gramatical se llama sustantivo, ¿sí? Es muy importante conocer acerca del sustantivo. ¿Qué es un sustantivo? ¿Eh? ¿Qué es un sustantivo? Un sustantivo es la palabra que sirve para nombrar seres, para nombrar a los seres, ¿sí? Ya sean personas, animales, lugares o cosas. Sustantivo es la palabra que sirve para nombrar a los seres, ¿sí? Personas, animales, lugares o cosas. Ejemplo. A ver, ¿quién me da un ejemplo de un sustantivo? Silla. ¿Qué más? Mesa. ¿Qué? Carlos. Argentina. Perfecto. ¿Qué más? Casa. Bien. Gato. Bien. Perfecto. Bueno, tenés a los sustantivos, ¿verdad? Dentro de los sustantivos, ¿sí? Tenés diferentes tipos de sustantivos, ¿sí? Dentro de los sustantivos tenés diferentes clases, ¿sí? Dentro de los sustantivos tenés diferentes clases. Por ejemplo, tenés a los sustantivos concretos. Probablemente, si pones a buscar en otras fuentes, quizás aparezcan con otros nombres, ¿sí? Pero básicamente son lo mismo. Estas son todas referencias que yo estoy sacando del libro, ¿sí? De gramática, y esta más que nada está adaptada, ¿sí? Para el estudio bíblico. Quizás hay muchos conceptos que no estamos tocando de la gramática castellana, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente este está guiado para llevarte hacia el estudio bíblico, ¿sí? Lo más importante para estudiar gramaticalmente las escrituras. Ahora, volviendo, ¿sí? Por su naturaleza están las diferentes clases de sustantivos, están los sustantivos concretos. Estos son los que caen bajo el dominio de los sentidos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que se pueden ver, se pueden tocar, se pueden sentir, ¿verdad? Se pueden oler. Los concretos son los que caen bajo el dominio de los sentidos. Tienen existencia real, ¿sí? Tangibles, son materiales. Se los puede tocar, se los puede palpar, ¿sí? Sí, Miguel. ¿Ya está reiniciado? A ver, vamos a intentar. Entonces, por ejemplo, un sustantivo que es percibido por el sentido del tacto, ¿sí? Casa, reloj, silla, ¿verdad? Que es percibido por el sentido de la vista, la luz, una nube, ¿verdad? El relámpago. Que es sentido por el oído, el canto, la norma, el trueno, la gritería, ¿verdad? Gritería. Por el sentido del olfato, fragancia, ¿sí? Olor, pestilencia, hedor, ¿sí? Esos son sustantivos concretos que se pueden de alguna forma sentir, están dentro del dominio de los sentidos. Y también están los sustantivos abstractos, ¿sí? Los sustantivos abstractos son enteramente mentales, ¿sí? No son percibidos por los sentidos. No son percibidos por los sentidos. Por ejemplo, la paz, la justicia, ¿sí? La serenidad, la eficacia, la gracia, esperanza, ¿sí? Esos son sustantivos abstractos, no pueden ser
palpados, no pueden ser tocados, ¿sí? No pueden entrar al mundo de los sentidos, no pueden ser olidos. También tenés, por ejemplo, los sustantivos comunes y los sustantivos propios, ¿sí? Los sustantivos comunes y los sustantivos propios. Los comunes nombran a uno cualquiera sin distinguirlo dentro de su especie. Todos estos sustantivos se escriben con minúscula, ¿sí? Una característica de los sustantivos comunes es que se escriben con minúscula. Se escriben con minúscula. Es para nombrar, ¿verdad? Cualquier cosa sin distinguirlo, ¿sí? Sin que tenga una distinción clara dentro de su especie. A diferencia del sustantivo propio, ¿sí? El sustantivo propio son los que nombran a un ser único e inconfundible dentro de su especie, ¿sí? Nombran a un ser único e inconfundible dentro de su especie. Se escriben con mayúsculas, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, un sustantivo propio es Dios, ¿sí? Es los nombres, Salomón, Marcos, Tomás, Alfredo, ¿sí? También, por ejemplo, dentro de los sustantivos propios vas a encontrar ciudades, ¿sí? Lima, Bogotá, Buenos Aires, ¿sí? Tienen la característica de que se escriben con mayúscula en la primera letra, ¿sí? Y también tenés, por ejemplo, los sustantivos individuales y los sustantivos colectivos. Ahora hay que prestarle un poquito de atención a esto, ¿sí? Porque a veces suele confundir un poquito. El sustantivo individual, ¿sí? Nombra un individuo, ser o cosa, ¿sí? Por ejemplo, árbol, cerdo, lobo, ¿sí? Nombra a un individuo, ser o cosa. Y los sustantivos colectivos, ¿sí? Nombran a un conjunto de seres. Nombran a un conjunto de seres. Esos son los sustantivos colectivos. Ahora, ¿en dónde nos solemos confundir? ¿Sí? El sustantivo colectivo, ¿sí? Se puede escribir en singular y no necesariamente en plural, ¿sí? A ver, por ejemplo, un sustantivo individual sería humano, ¿verdad? Y un sustantivo colectivo sería humanidad. Bien, perfecto. Sigue estando en singular, ¿verdad? La humanidad. Pero esa palabra, humanidad, dentro de sí misma refleja, ¿verdad? Muchos seres, muchos humanos, ¿sí? La iglesia, ¿verdad? La iglesia es un conjunto de personas que se reúnen, ¿verdad? Ahí dentro. La colmena, ¿verdad? La colmena es un sustantivo colectivo, está en singular, fíjate, la colmena, ¿sí? Pero adentro de la colmena vos sabés que hay ¿cuántas abejas? 1500, 600, ¿verdad? Entonces, no nos confundamos en que los sustantivos colectivos deben estar en plural, no. Pueden estar en singular, ¿sí? Y pueden contener a muchos seres dentro de esa misma palabra, ¿sí? Nombran a pluralidades o conjuntos de seres. Ahora, el sustantivo tiene accidentes gramaticales, ¿sí? Así como el artículo, decíamos que hay que desglosarlo, al sustantivo también hay que desglosarlo. El artículo, ¿sí? Tiene accidentes gramaticales y el sustantivo tiene accidentes gramaticales. ¿Qué quiere decir que tenga accidentes gramaticales? ¿Sí? Accidente se refiere a que cambia
su forma, ¿sí? La palabra puede cambiar su forma, puede cambiar en su estructura, ¿sí? Puede cambiar la forma en que se escribe por diferentes necesidades, ¿sí? No siempre la vas a encontrar igual, ¿sí? Puede tener accidentes gramaticales. Dentro de la información, ¿verdad?, que nos da esos accidentes gramaticales, nosotros debemos ahondar y saber con precisión cada uno de ellos. ¿Cuáles son los accidentes gramaticales que tiene el sustantivo? Por ejemplo, uno, el género del sustantivo. ¿Sí? Un sustantivo puede ser masculino, puede ser femenino o puede ser también neutro. ¿Sí? Y es más, un sustantivo puede ser de género ambiguo, puede ser de género común a dos y puede ser de género epiceno. Vamos todavía. Todo eso está en el libro, ¿sí? Está bien, en el apunte. ¿Con qué se come? Dice acá. Bueno, primero, puede ser femenino, masculino, neutro. Eso lo conocemos bien, ¿verdad? Después sigue ambiguo, común a dos, común a dos, común a dos y epiceno, sin H y con C. Y epiceno. Ya de los sustantivos. Bueno, ¿qué más? El otro accidente del sustantivo, ¿sí? Puede ser su número, ¿sí? El número del accidente. ¿A qué nos referimos con número? Puede ser singular o plural, ¿sí? Singular o plural. Y listo. ¿Sí? Más adelante vamos a ver más. No se preocupe. Porque, por ejemplo, el sustantivo también puede estar en diferentes casos, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver más adelante en la sintaxis. Por ahora, el accidente gramatical del sustantivo, ¿cuál es? Género y número, ¿sí? Género y número. Dentro del género puede ser masculino, femenino, neutro, ¿qué más? Ambiguo, común a dos y epiceno, ¿sí? La siguiente clase vamos a explicar cada uno de las cositas que copiamos, ¿sí? Porque ahora no nos alcanza el tiempo. Tarea. Vamos con la tarea. A ver la tarea. Sí, sí. No, pero bueno. Todo esto que estoy hablando se lo voy a pasar ahí en el archivo, ¿sí? Para que lo puedan tener. Y de ahí se van a llevar para hacer la tarea. Lo que bueno, pongan ahí, tarea 1, ¿sí? Lo mismo que la vez anterior en cuanto al dictado. Vamos a poner punto número 1, leer 10 veces. A ver qué pago con ocupado ahora. Bueno, vamos a hacer el mismo, vamos a hacer el mismo. Leer el párrafo, ¿sí? Luego de haber leído, escribirlo en una hoja, escuchando un audiolibro o que te lo dicten, ¿sí? Y respete la ortografía. ¿Cómo le fue con la ortografía? No lo controla. Bueno, ya vamos a ver, ya veo yo cómo le fue con el Beto, a ver cómo le fue con la ortografía. El mismo pasaje, a ver, para el dictado vamos a cambiar el pasaje, ¿sí? Para el punto número 1, ¿sí? Va a ser del 9 al 16.
Efesios 4, del versículo 9 al 16. Efesios capítulo 4, del 9 al 16. ¿Sí? Ese es leer 10 veces, ¿sí? Y escuchando se escribe, ¿sí? Respetando la ortografía. No se deben copiar el párrafo desde la Biblia, ¿sí? Tampoco se deben corregir en la casa, después de verlo. Ahora, punto número 2. Encontrar todos los sustantivos que hay en el párrafo de Efesios 4, 1 al 8. ¿Eh? Todos los sustantivos que haya en Efesios 4, del 1 al 8. Para el dictado es del 9 al 16. ¿Sí? Para el desarrollo es del 4, del 1 al 8. El desarrollo de los sustantivos. ¿Sí? Y analizar sus accidentes gramaticales. Y analizar sus accidentes gramaticales. Acá está incluido todos los accidentes gramaticales. No me vengan después con qué buena dicha, qué buena dicha. Tienen razón, tienen razón, tienen razón. Tienen razón, yo me equivoqué, está bien. Me equivoqué y pagué, pero la gramática no se mancha. Bueno, analizar sus accidentes gramaticales, ¿sí? Esa es la tarea, número 2. Y, ¿Y qué más? Nada más, por ahora, piedad. ¿Cómo? Analizar sus accidentes gramaticales. Y ahí está todo incluido lo que vimos. Género, número. Ahí está en el apunte. Ah, compre datos. En el trabajo tiene. Bueno, vamos a orar para terminar. Le voy a pedir al pastor si nos puede guiar en oración. Oramos. ¿Sí? Oramos. Padre, una vez más, Señor.